Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez voy a hablar sobre amplificadores de potencia. Este video surge a raíz de un comentario a un video mío previo que tenía sobre la relación entre altavoces y amplificadores. En ese video tenía un par de errores. Obviamente ya he editado ese video para que quede pulido. Sin embargo, tenía otro video que hablaba sobre amplificadores de potencia, que es este de acá que estoy dejando en la imagen, y que definitivamente ese video tenía más de un error significativo. Por lo tanto, si tú viste ese video, recomiendo que no lo tomes en cuenta y consideres este nuevo video que voy a presentar el día de hoy. Lo primero que me gustaría comentar es lo siguiente. Gran parte de la información que les voy a compartir está basada en el libro Audio Power Amplifier Design de Douglas Self. Es un gran libro que recomiendo leerlo y que tiene mucha información muy útil. Obviamente es un libro bastante técnico que uno podría profundizar en el diseño como tal de amplificadores. Pero voy a comentar algunos aspectos importantes. Lo primero es un diagrama de bloques de un amplificador en general. Lo que obtenemos de esto es la siguiente información. Tenemos una entrada balanceada, eventualmente y generalmente esto es más en amplificadores profesionales. En el lado hi-fi, eventualmente uno puede tener directamente una señal desbalanceada. Pero bueno, tenemos algunos filtros. Acá hay un dato muy interesante y muy importante, que hay una protección de un sobrevoltaje. Y luego tenemos la parte del desbalanceo de la señal. Luego, una vez desbalanceada, tenemos un par de filtros. Luego tenemos un gain control. Tenemos la etapa del power amplifier. Y finalmente la salida. Y entre medio podemos tener algún meter que puede estar en esta etapa, pero también podemos tener algún meter, por ejemplo, en la parte de la protección del sobrevoltaje. Esto es a grandes rasgos cómo sería el diagrama en bloque del amplificador. Obviamente, dependiendo el uso del modelo, podemos tener más o menos cosas en la cadena. Lo primero en lo que me voy a concentrar es en el gain control, que acá surgió una discusión muy interesante en el anterior video que tengo sobre la palabra gain. Y me parece fundamental que nosotros recordemos y definamos lo que significa el gain control. Para definir el gain control vamos a considerar que tenemos un voltaje de ingreso al amplificador y un voltaje de salida. Ganancia, gain, es la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Esa es la definición de ganancia. Y nivel de ganancia, gain level, es 20 logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Por ejemplo, nosotros ingresamos con 1 volt, salimos con 1 volt, eso es 1 sobre 1 da 1. Ahí estaríamos hablando de una ganancia unitaria, que es un concepto que puede ser recurrente en el mundo del audio. Ganancia unitaria significa que el equipo, el procesador, no está incrementando, no está afectando, no está atenuando el voltaje que ingresa. Y si nosotros lo pasamos a nivel de ganancias, sería 1 sobre 1, 1, logaritmo de 1, 0, por 20, 0, 0 dB. Es decir, ganancia unitaria, nivel de ganancia, 0. Ahora que tenemos esto más claro y hemos definido el concepto de ganancia, es importante diferenciarlo del concepto tradicional de lo que significa ganancia. Ganancia tradicionalmente significa algo que tú estás ganando, significa algo que está incrementando. Sin embargo, desde esta perspectiva, desde esta definición en electrónica, uno no necesariamente tiene que ganar un voltaje en este caso. Uno puede incluso atenuar, uno puede reducir, uno puede controlar ese nivel de voltaje y a eso se llama ganancia. Es decir, cualquier situación que nosotros vayamos a alterar la relación de voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, lo vamos a denominar ganancia. Más allá, si incrementamos o si atenuamos. Muchos de los amplificadores del hi-fi no tienen un gain control.
no tienen esta perilla que nos permite controlar, regular esa relación de voltajes. Básicamente porque nosotros vamos a tener un preamplificador anteriormente o vamos a tener algún dispositivo que nos permita realizar ese control antes de ingresar al amplificador. Sin embargo, en el mundo profesional, cuando uno lee los manuales, aparece el concepto de gain controls. Como pueden apreciar en este QSC o en este Crown, van a aparecer ese término de gain control indicando esos potenciómetros que nosotros tenemos acceso. Ahora, nosotros tenemos ese acceso porque vamos a necesitar tener ese control de ganancia y ese control generalmente viene dado por switches que son a pasos, porque si fuesen potenciómetros tradicionales, lo que estaríamos haciendo es eventualmente desbalancear un canal versus al otro, ya que estos potenciómetros tradicionales tienen una tolerancia muy alta. Por lo tanto, generalmente vienen en una forma switch de atenuación, como indica en el libro de Douglas Self. Ahora que ya tenemos más o menos definido lo que es el gain control o la ganancia, vamos a hablar sobre la parte de la amplificación como tal. Esta parte de la amplificación como tal suele ser de ganancia fija. Es decir, si son 30 decibeles de ganancia, no importa el valor de voltaje de ingreso, va a incrementar 30 decibeles sobre ese voltaje. El gain control, por lo tanto, suele ser un potenciómetro de control pasivo que simplemente nos va a permitir reducir el nivel de ingreso al amplificador. Y eso lo vamos a profundizar en breve. También cabe destacar que todo lo que se refiere a clase A, clase B, clase AB, etc., en el caso de la topología del diseño del amplificador, se refiere justo a esta parte en específico. Eso lo podemos dejar o trabajar o profundizar en un próximo video. Lo que me interesa ahora comentar es lo siguiente. Acá tengo un ejemplo de un amplificador que lo tengo en físico, el Crown XLS 402, y que vamos a desglosar y analizar un poco sus especificaciones. Lo que me interesa por ahora de este manual es lo siguiente. Está en estéreo, en 4 ohms, vamos a considerar que está trabajando con los 240 volts, da 445 watts máximo si nosotros conectamos 4 ohms, y tiene una sensibilidad que dice acá abajo, una sensibilidad expresada en volts RMS en 4 ohms de 1.025 volts. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar la fórmula de potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia y voy a despejar el voltaje. En este caso es el voltaje de salida, considerando que vamos a obtener la mayor potencia posible que nos puede entregar este amplificador. Y en ese caso tenemos lo siguiente, sería la raíz de potencia por la resistencia y eso es igual a estos 445 por los 4 ohms de carga que va a tener y eso es 42,2 volts. Si nosotros recordamos la definición de ganancia, es voltaje de salida sobre el voltaje de entrada y eso nos da 41,17 y un nivel de ganancia, por lo tanto, de 32,3 dB. Eso significa que tiene una ganancia fija de 32 decibeles este amplificador. Ahora, acá viene varias consideraciones muy interesantes. La primera que quiero comentar es la siguiente. En general, los amplificadores van a tener un nivel de trabajo máximo ideal entre más 4 más 6 dBu, aunque va a depender el modelo. Por ejemplo, el Yamaha P7000S tiene un nivel de sensibilidad de más 8 dBu, que es un poco más de otros modelos. ¿Cuál es el gran problema o el primer gran problema que surge en esta parte? Mucho equipamiento profesional puede tener niveles máximos de salida por encima de los 18, 20, incluso 24 dBu. Y por lo que estamos viendo, la gran mayoría de amplificadores va a tener un nivel de sensibilidad máximo de aproximadamente más 6 dBu. Por lo tanto, si nosotros mandamos una señal que sobrepase ese valor de sensibilidad del amplificador, va a empezar a producirse una saturación de componentes en la entrada
del amplificador. Es por eso que el tema de la sobreprotección de voltaje está en el ingreso del amplificador, como ya vimos anteriormente en el diagrama en bloque. El gain control nos va a permitir bajar, atenuar, si es que nosotros vamos a tener un ingreso muy excesivo a la entrada del amplificador para que siga funcionando de forma adecuada. Esto me llevó un poco a tener inquietudes ya no solamente teóricas, sino de la práctica. Lo que he hecho es tomar dos amplificadores, uno del lado profesional y uno del lado hi-fi, y realizar algunas mediciones para ver qué es lo que estaría pasando en la práctica, y los resultados son muy interesantes y los voy a compartir. Tengo el Crown XLS 402 y tengo el JBL Synthesis Hi-Fi S820. Lo que hice fue mandar distintas señales de voltaje, desde muy bajas a muy altas, y medir qué es lo que pasaba en la salida, y a partir de eso obtener sus niveles de ganancia para cada uno. Y fíjense, esto es lo que pasa, es muy interesante de analizar. Cuando los voltajes de ingreso son bajos, 0,4, 0,5, 0,6, etc., en ambos casos tenemos voltajes de salida al otro lado, y a raíz de eso podemos nosotros determinar el nivel de ganancia, porque es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, 20 logaritmo de eso. No importa el nivel de voltaje cuando son bajos, fíjense que la ganancia es fija en los amplificadores. Por ejemplo, en el Crown XLS 402 es de aproximadamente 37 decibeles. 37 decibeles, 37 decibeles, 37 decibeles. No importa el valor de voltaje de ingreso, el amplificador va a entregar 37 decibeles de ganancia. Algo similar pasa en el JBL Synthesis, solamente que su nivel de ganancia es menor. Eso ocurre hasta que llega aproximadamente a su nivel de sensibilidad máximo, que ronda entre 0,7 y 1 volt. Hasta ahí todo bien, pero a medida que el voltaje se incrementa, como pueden apreciar acá, a 1, 1.6, el nivel de ganancia empieza a atenuarse, empieza a disminuir. Obviamente, entre mayor voltaje ingresa, va a tener un voltaje de salida muy alto, pero el nivel de ganancia no es el mismo. Empezamos a perder eficiencia en la etapa de amplificación. Esto puede deberse a muchos motivos, entre los cuales se destacan que si nosotros saturamos el ingreso al amplificador, lo que estamos haciendo es recortar la señal y vamos a empezar a amplificar una señal distorsionada, y vamos a tener una menor eficiencia en la parte de la amplificación. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos ganar mayor nivel, uno de los errores comunes es empezar a sobreexigir al amplificador en la parte de la entrada, generalmente con el uso de los potenciómetros. Entonces, como dice Douglas Self en este párrafo de acá arriba, es que lo ideal es tener una señal lo suficientemente alta como para alejarnos del ruido de fondo, pero no tan alta como para clipear la parte de entrada del amplificador. Y para eso generalmente nos va a permitir el gain control, esta perilla del amplificador, nos va a permitir regular ese nivel de ingreso de voltaje al amplificador. El texto de abajo, que está acá, lo saqué del manual de Drive Rack DBX, que en la parte final da algunos tips y datos muy interesantes, y que es básicamente lo que he estado comentando hasta ahora. Los amplificadores son equipos de ganancia fija, pero hemos visto que, ojo, son de ganancia fija hasta cierto valor, porque posterior a eso, si nosotros sobreexigimos el amplificador, vamos a empezar a perder ganancia. Y por el otro lado, muchos amplificadores clipean alrededor de más 6 dBu, que es lo mismo que indica Douglas Self. Y muchas consolas y muchos equipos dedicados pueden superar los más 18 dBu antes de clipear. Por lo tanto, insisto, va a ser muy importante tener esa regulación del control. En este video lo que estoy mostrando es lo siguiente. Estoy mandando una señal muy alta con una salida
que supera los más 6 dBu. Y lo que estoy haciendo con el gain control es jugar con ese voltaje de ingreso. Y fíjense que cuando llego aproximadamente a la mitad en este ejemplo, con este voltaje de ingreso, empiezo a sobrecargar la señal. Y ese es el LED en rojo que me estaría indicando esa situación. Lo ideal es que no trabajemos de esa forma porque vamos a empezar a perder eficiencia en la amplificación como tal y vamos a no solamente perder eficiencia, sino que amplificar una señal distorsionada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para maximizar la eficiencia de nuestro uso en el amplificador? Lo que vamos a necesitar hacer es, obviamente, controlar los niveles de ingreso al amplificador y es probable que eso signifique que no suene tan fuerte como uno espera. Por lo tanto, la gran mayoría de los fabricantes, esto también está en el texto de DBX, es que recomiendan que el amplificador tenga 1.5 a 2 veces la potencia requerida del altavoz. Y si es que suena ya también muy fuerte, simplemente nosotros podemos atenuar con el gain control. Ejemplo, si yo tengo un altavoz de 100 watts en 8 ohms, se recomendaría que el amplificador sea de 150 a 200 watts en 8 ohms. Eso nos va a dar un suficiente headroom de trabajo y una señal limpia que puede llegar a los altavoces. Pero para cuidar el altavoz como tal, vamos a tener que atenuar un poco el nivel de ganancia en la entrada del amplificador. Es más, en varios casos de hi-fi, principalmente en el mundo del mastering, esto es del libro de Bobby Owsinski, que habla sobre mastering, no es una sorpresa que veamos amplificadores de 1000 watts por canal. Eso no se trata de que nosotros vayamos a escuchar muy fuerte. Se trata de tener un gain control que nos permita trabajar en un punto bajo de nivel de ingreso de voltaje, que suene lo suficientemente fuerte para nuestro trabajo y tener un gran headroom dentro del amplificador, en la parte de la entrada del amplificador. Espero que con este video esté más claro este tema de cómo trabajan los amplificadores de potencia. Es muy probable que siga comentando al respecto en otros videos, por lo tanto este va a ser la parte 1. Reitero mis disculpas por los errores que haya podido tener e invito a refrescar la memoria y analizarlo desde otra perspectiva a través de este nuevo video y en realidad de esta nueva serie de videos. Gracias por los comentarios, siempre ayudan a crecer, siempre ayudan a pulir el canal y eso creo que es valioso. Nos estaríamos viendo en un próximo video y espero que estén muy bien.